La semana pasada recordarán que comenzamos a ver en la historia, en la geografía, lo que llamamos dispensaciones. Dispensaciones y su vinculación con los pactos. Los pactos, dispensaciones, algunos prefieren empezar por las dispensaciones y luego localizar los pactos sobre ellas. Algunos prefieren trazar primero los pactos y luego distinguir en dispensaciones. Pero bueno, la relación que hay es íntima, aunque no es coincidente. No a todo pacto corresponde una dispensación. Pero sí, la semana pasada estuvimos viendo dos dispensaciones juntas que sí coinciden con dos pactos que van juntos. Ahora, lo curioso es que la primera dispensación, ¿se acuerda cómo se llamaba alguien? La inocencia. Y se vincula no con una persona, sino que se vincula con un lugar. Es decir, con todo un contexto. Esto es interesante que tengamos como idea. Con todo un contexto. No solamente con un individuo, no solamente la conciencia de Adán, sino que se vincula con toda la inocencia y todo el equilibrio de la creación salida de las manos de Dios. Que toda va a ser, de alguna manera, hay un teólogo belga dice, la creación es solidaria de la libertad del Adán. O sea, la creación toda de alguna manera está como, lo dice poéticamente, es como que está pendiente de ese acto que va a tomar. O sea, justamente en el sentido de obediencia, ¿verdad? ¿Por qué en el sentido de obediencia? Porque al hombre, cuando Dios empieza a tratar con él, le cabe lo que llamamos la responsabilidad, es decir, la respuesta. Dios inicia un trato, un pacto con el hombre, y a este pacto de parte de Dios es, por supuesto, no solamente el dar comienzo, el acercarse al hombre, sino también el establecerlo y poner los términos de ese pacto. Y al hombre lo que le cabe, si entra en relación con Dios, si acuerda con Dios, si pacta con Dios, es responder en obediencia a ese pacto. Pero vemos que una y otra vez el hombre, así como veíamos ese ciclo, no sé si recuerdan cuando veíamos lo de los jueces, que había obediencia, Dios levantaba, pedían perdón, perdonaba, Dios levantaba un juez y caían de vuelta. Veíamos ese ciclo vicioso. También aquí en las dispensaciones vamos a tener alguna especie de esquema semejante. Dios que va a establecer un pacto, se van a establecer de alguna manera las cláusulas, el hombre que va a ser responsable, pero finalmente el hombre no responde con fidelidad, el hombre después se hace, por supuesto, víctima reo de un juicio, porque ese trato en algún momento, aquello que se haya hecho y que no se haya hecho, va a ser evaluado y va a tener consecuencias. Pero sabemos que las consecuencias no van a ser la última palabra, nunca es, tampoco lo fue ni en el caso de los jueces. Siempre Dios tiene la misma estrategia, siempre Dios realiza sus propósitos y los va a realizar. Por eso veíamos en las antiguas, las otras dos dispensaciones, que las podíamos ver así en paralelo, porque la primera era la dispensación de la conciencia, pero el pacto era aquel que se había realizado con el hombre en el Edén. Por eso el primer pacto se llama edénico. ¿Sí? Palabra que en hebreo significa delicias, belleza, hermosura, hasta casi equilibrio en algunos casos en cuanto a armonía integral. ¿Sí? Sin embargo, esto después de la desobediencia, a partir de la conciencia, de ese abrirse los ojos y el hombre darse cuenta de que en realidad no solamente no es como Dios, sino que es muy pobre, es desobediente y está desnudo y temeroso y angustiado ante este Dios ya del cual se distancia. No es la única distancia, lo vemos separado. El hombre no solamente cuando desobedece a Dios, no solamente rompe su relación vertical con Dios, sino que rompe su relación horizontal. Empieza la culpa y el culpable empieza a culpar, ¿se acuerdan? Uno culpa al otro, se empiezan a culpar todos y el desequilibrio empieza a aparecer. Después finalmente Dios opta por cubrir la desnudez de su criatura pobre, pero tiene que tomar una medida de precaución obligatoria y no va a hacer otro pacto hasta que el hombre no se dé cuenta y no caiga en la cuenta de que no puede, digamos, no es Dios, no puede aspirar a ser lo que no es. Aspirar a ser lo que no se es peligroso. A Adán le salió nada más y nada menos que
justamente partir, digamos, dos dispensaciones. Un antes y un después de que él supiese que había hecho mal. Y ahí asistimos al nacimiento de la segunda dispensación, que es la de la conciencia. Y la conciencia presentada como el escenario en el cual el hombre puede reconocer que está bien y que está mal, pero no para decidirlo, como le había insinuado la serpiente. Es decir, se abrieron los ojos y ¿qué descubrieron? En realidad descubrieron lo que estaba mal. Y lo que estuvo mal siempre y lo que estará mal para nosotros siempre es darle la espalda a Dios. Es dejarnos guiar por lo que nosotros apetecemos. ¿Se acuerdan los verbos que enfatizábamos? Y vio Eva que era apetitoso, que era lindo, que era deseable, que era bonito. ¿Qué? Lo único que Dios le había dicho que no. Entonces, a partir de eso sabemos que entra todo este desequilibrio que quiero enfatizar esto porque lo vamos a necesitar para todo el trayecto que vamos a ver, sobre todo la última dispensación, que va a venir de alguna manera a unirse con la primera, con la de Edén. Tanto Daniel como yo entendemos que la primera dispensación, Dios en su gracia y en su misericordia, le va a dar a Dios le va a dar un repechaje. En otro tiempo, en otra era, que ya más tarde, todavía falta, ¿no? Pero veremos. Ahora, esta semana me estuve acordando mucho de Betty y de aquella pregunta que me hizo una de las primeras veces. Alguien me preguntó la semana pasada por Génesis 6, las hijas de los hombres, las hijas de Dios, y cómo se multiplicaron, y cómo se Adán y eran. Yo tenía esa pregunta también, pero no la dije, pero sí la pensé. Entonces no me acuerdo quién fue, por eso pregunto, pero más allá de que Betty en su momento traté de dar una respuesta ligera, hoy vamos a ver, pero sí les pido concentración, hice mi parte, ya la verán, pero no podemos detenernos demasiado en esto. Así que yo voy a hacer esto, yo lo voy a hacer como medianamente rápido, nada de lo que diga es invención mía, lo recuerdo. Buenas noches, chicos. Nada de lo que diga, es decir, no lo van a encontrar en la Biblia, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que tomé, los nombres y demás, hasta en este último cuadro que hice, los tomé de la Reina Valera, los nombres. O sea que no va a haber ni de diferencia de nombres, ¿sí? Solamente me detienen si en algo se quedaron, ¿está bien? Porque todos sabemos que Adán, con Eva, finalmente Dios, ¿qué hace? ¿Cómo termina la historia en Génesis 3:24? Vamos abriendo nuestras Biblias y vamos poniéndonos allí. Los tiene que echar. A ver si todavía ya comieron del árbol del bien y del mal y miren cómo le fue. Imagínense si encima se hace eterno. ¿Cómo se podía hacer eterno? ¿Podría ser eterno el hombre? Sí. ¿Si hacía qué? Sí, lo comía del árbol de la vida. Y eran obedientes. No, comía del árbol de la vida. Claro, pero mirá qué interesante lo que dijo la profetisa. Mirá, si era obediente, no iba a morir. Pero si era desobediente y comía del árbol de la vida, no sé. Pero decir que Dios sabe todo y estas posibilidades que nosotros especulamos están contempladas y superadas con la revelación escrita. Es decir, no nos vamos a preguntar cosas que Dios no nos quiere decir. ¿Escucharon? Por una cuestión procedimental y de sanidad, no nos vamos a preguntar cosas que Dios no nos quiere decir. Pero claro, ustedes tienen permitido preguntarlas, pero quiero decir, yo no estoy obligado a inventar una respuesta. ¿Está bien? Porque ante la omnipresencia y omnisciencia de Dios, nosotros no podemos entender. No. Y se nos van a escapar un montón de cosas. Vamos a ver simplemente una esquemita. Tenemos entonces a Adán y Eva. ¿Está bien? Una vez que los echan, ahí del 3:24 es. A ver quien lo tenga, láncelo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El que viene, el primer versículo que viene. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bien, a partir de acá los nombres van a estar muy vinculados con la significación de las personas. Así que todos los nombres van a tener un contenido teológico.
que no los vamos a poder ver todos, pero quiero indicarlo que si ustedes quieren buscar, sepan que hay. O sea, los nombres no es que vinieron así de pronto. Ahora, lo importante es esto. Vamos a leer el versículo que sigue, porque acá es importante esto. Digamos, adquirí, el verbo en hebreo adquirí, se vincula con este nombre. ¿Cómo es que lo llama al primer hijo? Adquisición. No, Caín significa algo así como agarrar, obtener algo. O sea, lo obtuve. ¿Qué obtuve? Obtuve un hijo. ¿De quién? Bueno, fíjense, esto es lo interesante. Caná se dice en hebreo. Caín, Caná. Sí, pero no como, no, Caná no, Caín. Pero es una voz rara porque tiene dos consonantes que no suenan. Pero así vienen, por eso el nombre Caín representa un poco eso. Ahora, fíjate, si Dios hubiera, o sea, porque esto es importante darse cuenta, recibió castigo el hombre, ciertamente, se inició una nueva dispensación, pero Dios sabe perfectamente que, obviamente estoy haciendo un pensamiento como si fuera humano, ¿no? Dios sabe perfectamente que si Él no sigue asistiendo al hombre, el hombre en realidad no puede nada. Por eso mismo ahí fíjense que ya en el cuadro uno dice, bueno, lo echa y no dice todo mal, a partir de ahora el hombre queda como un... No, el hombre sigue siendo bendecido porque antes el hombre, aunque el hombre le puso de nombre a ella, y esto es importante decirlo porque en realidad el nombre que le pone Caín es el mismo nombre de a quien tenemos allí como Jehová. La raíz de la palabra Jehová es Yahweh, que significa aquel que da el ser, aquel que da la vida. El origen de la vida. Pero la mujer no se llama Eva, es una transliteración en su medieval. Ella se llama Aguaj. Aguaj. Por eso dice, la traducción creo que lo dice más, lo explica, es porque es madre de vivientes. Si uno lo lee de hebreo, es como si leyera la que hace la vida. Suena muy raro, pero interesante. Interesante. Adán, el de tierra, y ella, el origen de la vida. Así queda. Sin embargo, ella le pone el nombre con referencia a quién, ¿a ella misma? No, ¿qué dice? ¿Quién me lo dio? Me lo dio Yah. Por eso suena así como, entonces, Aguaj dio gracias a Yah. Algo así. O sea, suena muy similar cuando uno lo lee en el original. Ahora, vamos al versículo que sigue. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Bien, no vamos a entrar, por supuesto, en esto, porque lamentablemente, si no, nos vamos a desviar mucho. Pero sí vamos a ir haciendo una línea cronológica, solamente vamos a ver cuáles son los hijos de estos hijos de estos hombres que están ahora. Escuchen, están igualmente, no es que los expulsó y los están fuera, están, o sea, fue en las afueras, pero están en los contornos del Edén, no se alejaron del todo. Hay un más afuera todavía, que lo va a conocer otro descendiente de Adán cuando haga algo, que ya lo sabemos, porque nosotros lo vimos de alguna manera. Adán y Eva, Adán y Caín, ¿estamos bien hasta acá? Pero después ya no podemos hablar de Abel. ¿Por qué? Porque Caín sobre él se alza y lo mata. Luego de eso aparece Caín siendo no ya echado como fue, sino directamente expulsado. Con un sello en la frente para que nadie lo marque. Dios no permite que nadie lo mate. Pero sin embargo aparece ya llevando una vida errante, digamos, de vagabundo, ¿no? Eso significa. Ahora, Caín tuvo a un tal Enoc. Enoc tuvo a un tal Irad. Irad, Mehujael, Metusael, Lamec. Por Lamec me había preguntado Betty hace un tiempo, porque dice, ¿cómo puede ser que de pronto Caín apareció y hay uno que dice, Caín mató a tal y yo maté a más? ¿Se acuerdan el canto ese, que está en el capítulo 4? Porque en realidad tenemos este camino que no lo tenemos explicitado en la Biblia, salvo después. Entonces aquí ya tenemos muchos hombres. Hasta que lo que pasa es que el zoom a nosotros nos aparece en el capítulo 4 entre Lamec y Caín. Pero lo curioso es que ya la rivalidad, así como Caín mató a su hermano, ahora Lamec, que es ni siquiera un bisnieto, quiere desafiar al patriarca Caín.
¿Siguen hasta aquí? Pero no termina aquí con Lamec. Lamec tiene 2 mujeres, 2 matriarcas, Ada y Sila, y tiene un hijo más, que es Subal. El tema es que de Sila salen 2 descendencias más, Tubal, Caín, y sale Naamá. ¿Siguen hasta acá? No importa, solamente retengan esto. Y de aquí, a partir de aquí, según el versículo 16 al 24, podemos definir que sale una especie de grupo específico, del cual se nos va a hablar después, que son descendientes de este tronco de Caín. Pregunto, ¿la descendencia de Caín para ustedes va a venir con una química positiva o con una química un poco de... Ya es lo que dice la ya está desafiando a todo el mundo. Entonces, cuando hablemos, y acá yo les quiero advertir, hay muchas interpretaciones sobre lo que viene, yo voy a dar solamente una nomás, para que ustedes la sepan, pero en principio hay un método dentro ¿se acuerdan cuando vimos hermenéutica bíblica? Uno de los principios del método gramatical histórico es en tratar, siempre que la Biblia puede explicarse a sí misma, no recurrir afuera. ¿Se entiende? O sea, si hay explicaciones que podemos encontrar en la Biblia misma sobre algo que no comprendemos, lo primero es buscar información en la misma Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a presentar yo, más allá de cualquier cosa que hayan escuchado, es lo que yo al menos he encontrado o se puede leer en la Biblia. Solamente tenemos una palabra con la cual se designa al grupo de estas personas que dice el texto bíblico que existían antes y durante de una cruz ahí de grupos humanos. Y es los Nefilim. ¿Lo escucharon? Tenemos un problema allí de traducción porque en realidad todos lo traducen como, digamos, por su segunda definición y como un sinónimo de gigantes. Pero la palabra Nefilim viene del verbo nafal, que significa caerse. En realidad Nefilim significa literalmente en hebreo los caídos. En realidad estamos hablando de la descendencia de Caín. Por tanto, hablar de los caídos no suena nada raro. Por eso, de la raza de los caídos van a surgir mujeres que no obstante van a ser hermosas. El problema es que se van a cruzar con otra historia. ¿Hasta acá va bien? O sea, la raza de los caídos son lindas. Son hermosas. Son hermosas. ¿Por qué siempre las lindas son altas? ¿Serán así gigantes? ¿Serán por lo de gigantes? Ahora, Estefanía, ya que llegó tarde, ¿no? Bueno, no quiere. Bueno, a ver, quien tenga Génesis 5, 1 al 3. Solamente rápido leemos esos 3, así continuamos. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Bueno. La historia se repite, tenemos que empezar acá, pues si no, no vamos a entender Noé ni lo que viene después. Es importante igualmente marcar este detalle. Si lo veíamos la semana pasada en Génesis 1, 26 y 27, allí Dios es creado, el hombre es creado a imagen de Dios, conforme a la semejanza de Él. ¿Sí? Ahora pasa al revés. Se invierten los términos. El Espíritu Santo invierte los términos. El hijo Seth no va a ser creado en la imagen, sino en la semejanza de Adán y a imagen de Adán. ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué? Porque Caín, además de caído, pecó por sí mismo, por eso fue castigado por Dios. Pero la rama de Seth no va a venir inmaculada. ¿Se entiende? Ya está en pecado. No obstante, sí va a seguir otro camino. Seth. Saca la hojita. Sí, le había hecho para eso. Bueno.
Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalem. Y acá tenemos a otro. Es precioso constatar cómo en realidad en hebreo parecen casi los mismos nombres de acá, pero con una partícula de este lado positiva y de este negativa. Es un éxtasis. Pero bueno, no puedo compartir eso. Lo que sí sabemos que mientras de acá de Lamec vinieron dos mujeres y Jubal, que no podemos entrar en detalles, acá de este Lamec, buena versión, ¿quién viene? Escuchen, ¿saben que no es el único hijo único acá? Debe ser casualidad, seguramente a Dios se le pasó el detalle. Pero Lamec solamente tuvo un hijo. Un único. Se llamaba Noaj. Noaj. Consuelo. Consuelo. Alivio. Era necesario. Dice el texto, y le pusieron por nombre Noaj para poder descansar de la fatigosidad que le estaba dando la tierra esa que Dios, ¿se acuerdan que maldijo? Ya estaba no sudor de la frente, ya habían ríos de frente, que estaba sudor por todos lados. Dice, y entonces, porque lo tuvieron y dijeron, ahora vamos a poder descansar de la maldición que Dios hizo a la tierra y de todas las cosas que estamos haciendo que ya son abrumadoras. El hombre no que hizo el hombre cuando hizo Adán era el único en el mundo. Ahora hay otro hijo único. Dale. Para ir pensando. Sem, en cambio, Noé tiene tres hijitos. Bueno, vamos a hablar de ellos después. Por ahora vamos a suspender la historia acá, vamos a mencionar un detalle y entramos en lo que es esta nueva, digamos, dispensación, la tercera, que la adelantamos, se llama dispensación, bueno, ayúdame con los sinónimos, porque en general se le dice el gobierno humano, ¿no? Pero ¿de qué otra manera se la puede conocer? Gobierno humano. ¿Así? Sí. No, pregunto para algunos autores. No. No, porque... de veras No, el pacto es otra cosa. Pacto no. Dispensación es el tiempo de la historia. Ahora vamos a ver el pacto que hace Dios con Noé, pero eso después lo decimos. Pero no conozco otro nombre. ¿Verdad que no conozco? Tienes que preguntar. Bueno, por las dudas, porque quería que salgan acá. Digo, si hay algunos sepan que le llamamos pacto del gobierno humano. Yo le llamo del covirreinato, después les explicaré. Pero bueno, Noé tiene tres hijos, Sem, Cam, Jafet. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejarlo acá. Solamente, sí, porque esto lo dejo para el final. Solamente voy a la cruza. ¿Ven acá las flechitas? No sé, yo traté de hacerle ponerle onda. El PowerPoint. Venga acá. Sí, perdón, esto va para Dani. Si siguen mi puntero digital y electrónico, tal cual. Se van a dar cuenta que de esta línea de Set proceden ¿quiénes? Acabamos de leer recién en Génesis 5 que lo hizo a su imagen, pero a su vez Set había sido imagen de Adán y Adán había sido la imagen de ¿quién? De Dios. Pero en cambio Caín, de la raza de Caín procede de más mujeres y procede de más hijas. Y además está allí medio, no se aclara mucho, pero está esta raza que claramente es Nefilín, es una raza de caídos. Y acá viene el tema. Cuando se juntan las hijas de los hombres con los hijos de Dios. ¿Y qué surgen? El texto es extraordinario, dice, y a partir de este momento hubieron hijos. Dice, y tuvieron hijos. Es decir, a partir de este momento, cuando, digamos, estas dos líneas se cruzan, encontramos solamente una humanidad, entre comillas, unificada. Pero ahora, siguiendo distintos caminos, terminaron más o menos en el mismo punto. Es decir, provocándole a Dios, allá por el Génesis 6:4, saquemos la palabra arrepentir, por favor, porque eso no es Naham. A Dios le dolió, le pesó. Pero Naham es esto, hermanos,
Ven esta cara. Naham en hebreo significa un gesto. Es suspirar. Uno puede suspirar a veces cuando vieron está bien o a veces cuando está mal. En este caso está el matiz del mal. Por eso la mejor traducción creo que es la que tiene Prat allí, que dice se dolió. Se dolió. Y en el corazón suyo, se apenó. Y entonces, ¿qué dijo? Este hombre, o sea, al multiplicarse la humanidad, no hizo más que, por ejemplo, cuando yo vine a esta iglesia, una vez me dijo un hermano, a partir de ahora sumamos bendición a nuestra iglesia. Lo dijo, por supuesto, como podemos decir que algo es una forma de decir, ¿no? Y entonces le dije, a partir de este momento espero no sumar tanto pecado, porque me sumo. O sea, digo que además de bendición, cada uno también viene con uno, ¿no? O sea, no es que... Está bien. O sea, sumamos las dos cosas. Podemos ser objeto de bendición, pero también podemos ser lío. Objeto de problemas. No me ayuda. Ahora, me siguen hasta acá. Se multiplicó la humanidad. Aparece 3 o 4 veces mencionada. Aumentaba. Sí, aumentaba. Pero Dios se da cuenta que mientras aumentaba, su corazón se estaba inclinando todo el tiempo hacia aquello que es malo. O sea, cuando desaparecen los hijos, cuando empiezan los hijos, ¿quién desaparece entonces? ¿Quién va desapareciendo? La descendencia. Los hijos de Dios. Quedan hijos solo, va desapareciendo los hijos de Dios. Van desapareciendo. Sí. Por eso... Se multiplica el mal. Quedan hijos, va desapareciendo los hijos. Antes había hijos caídos e hijos de Dios. Y ahora al unirse, en la mezcla, ¿quién desaparece? Los hijos de Dios. ¿No? ¿Se entiende? ¿Siguen hasta acá? Por eso una dispensación entera va a estar tratada con un pacto que hace Dios, y vamos a ver, como dijimos la semana pasada, la primera vez que aparece la palabra pacto, es decir, berit, es decir, en griego diateke, es decir, en latín testamentum. Por eso algunos hablan del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Pacto, Antiguo Pacto, algunos Nueva Alianza, Antigua Alianza. No es una cuestión de católico, protestante y demás, es una cuestión simplemente de traducción. Cualquiera estaría bien, si traduce el latín, el hebreo o el griego. Ahora, vamos a ver el 6:18 y ahí comienza otra historia. Porque Dios vio todo esto. Primero vamos al 8. Vamos a ver si es el 6:8, por favor. O sea, Dios ve todo este escenario y dice, vamos. Esta dispensación comienza entonces cuando empieza a multiplicarse. Esta dispensación no, comienza, a ver, aquí... El gobierno humano. El gobierno humano comienza, falta un poquito todavía. Está terminando la otra. Pero está bien lo que me preguntaste. Está bien lo que me preguntaste. ¿Escucharon lo que preguntó Mabel? Sí. Si ya en lo que estoy diciendo yo, es decir, antes del diluvio, empieza la dispensación, o el pacto que me dijiste. La dispensación. Entonces, lo que puede estar en duda es el inicio de la dispensación, pero no del pacto. El pacto concretamente se menciona en el 9:6, después del diluvio. ¿Está bien? El pacto del gobierno humano, por tanto, ahí la dispensación, lo más normal es correrla un poco hacia el tiempo en el cual Dios crea una nueva realidad. ¿Se entiende? O sea, Dios de vuelta vuelve a poner en manos del hombre una responsabilidad. Hasta acá todavía son todas estas consecuencias de Adán. Ahora, cuando aparecen los hijos, entonces, bueno, Dios miró así en panorama general y dijo... Entonces estaríamos dentro de la conciencia. Claro. Estamos dentro de la conciencia. Sería la consecuencia de la caída de esta dispensación. ¿Cómo va cayendo? Claro. Pero El siempre hay un resultado remanente. del fracaso. Siempre hay un remanente. Acá tenemos un escasísimo remanente, pero es interesante. Es interesante. Es un caso... Una para su familia. Pero el mundo del mundo es uno. Bueno, ¿se entiende? No. De todas las personas que hay, el único bueno acá soy yo. Ahora se entendió. ¿Se entiende ahí? Sí, porque eso que estemos adivinando la oración me cuesta. No, porque en realidad fracasa el hombre en la dispensación.
Siempre fracasa el hombre. Pero en Lo que pasa es que, Dios escuchen, da la posibilidad nuevamente. igual sería más bueno si me dejan un poco hablar. En vez de... Si preguntas, sí, pero si no, pues se nos va a complicar. Porque tienen que esperar, nos falta todavía el castigo de la segunda. Porque en realidad el castigo de la segunda, que es la conciencia de la culpa, es el diluvio. Por eso yo quería, si me esperan un poquito, yo sé que están están metiéndole garra con todo, sé que la ansiedad, el suspenso los mata. Después volvemos con esto. Vamos a entender por qué algunos personajes. Es que hicimos los deberes, escuchamos el audio, todo. No sé, mira, lo vi, mira, yo al tiempo que te vi a vos, miré otros rostros y no me dijeron una amén así gigante. Bueno, entonces, No preguntaste tampoco. hasta acá vamos bien, ¿no? Entonces Dios miró todo y dijo, bueno, ya. O sea, a ver, yo no me... Ya son grandes. Dale. Ya son grandes, ¿no? Mami le dice, no te hagas mala sangre, son grandes los chicos. Entonces Dani dice, la verdad es que sí, ya son grandes. Ya que hagan su vida, ya está. Yo no me meto más. ¿Bien? Digo así. Entonces, ¿qué pasó? Dijo así, Dios, mi espíritu, el espíritu que yo puse en ellos para darles vida, no va a estar todo el tiempo riñendo con él, a ver si hago el bien o el mal. No va a haber una lucha de conciencia, esto ya está roto. Esta naturaleza está rota. O sea, esta línea hay que... Voy a rehacer las cosas. Vamos a ver si yo las puedo rehacer. Entonces allí, cuando decidió matar a todos, a toda la humanidad, pero no para matarla, para destruirla en el sentido literal, sino para regenerarla, porque era necesario resetear. Dios en 6.8, ¿qué dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Pero aquel que se llama el consuelo, y permítanme, pero una disquisición, aquel que se llama, ¿vieron que a Dios le pesó? Naham. A Dios le pesó Naham. Pero ahora vio Noé, Noham. ¿Le suena? Naham es a Dios le pesó. Y lo contrario de pesar, el alivio del peso, es Noé. Es la misma palabra en hebreo. Solamente cambian dos vocales, dos sonidos vocales. ¿Sí? O sea que en realidad Noé no solamente viene a ser el consuelo de los, digamos, de su generación, por eso después dirá Pedro que fue su pregonero de justicia, sino que además va a ser el consuelo para el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque haya gracia. Haya gracia. Aclaremos esto, por favor. Porque ¿qué es esto? Que haya gracia. Que Dios lo agració. No es que se portó bien. No existe ningún humano que pueda autoproducirse gracia. Era un hombre justo, íntegro a los ojos de Dios. Pero vamos, Dios no miró eso y no dijo, este es el único tipo íntegro, por eso, no, Dios lo eligió. Cuando estemos en la otra orilla podremos preguntar. No sé, a mí la verdad que no es lo que más me preocupa, pero eso es importante, porque siempre los pactos de gracia son iniciativa de quién. Porque si no estaríamos nosotros pensando que, y ahí vienen algunas confusiones con algunas religiones, cuando alguien haya gracia delante de Dios, en realidad la haya porque Dios le pone en él gracia. Y esto lo podemos decir tanto de Noé por primera vez como de la última vez en el Nuevo Testamento de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, de María. María ha hallado gracia delante de Dios. ¿Porque hizo los deberes María? No, porque Dios hizo y puso en ella la gracia que él quiso. ¿Bien? En hebreo, haya, ¿qué es? Haya gracia. Haya. El verbo. En realidad, ¿cómo? En hebreo, haya, ¿qué es el haya? En realidad no hay un verbo explícito, es un combinado. Y es a los ojos de Dios, gracia. Entonces se puede traducir, estuvo con él la gracia, halló en la gracia, se encontró en el gracia. Lo que sí es como si vos vas buscando entre todos, vamos a suponer, yo voy a decir, a ver, ¿quién leyó los apuntes? Voy mirando a todos. Y de pronto digo, ya sé quién no leyó. Entonces yo leo. Ella no leyó.
no me importa si ella leyó o no leyó. Yo digo, ella no leyó, y entonces yo le doy a ella facultad para que me agrade. ¿Entendés? Ella leyó también, porque Noé era, dice la palabra, y Dios dice que era íntegro y justo a sus ojos. Pero quiero aclarar este tema de la justicia, porque si no alguien va a pensar, pero pará, entonces Noé, o sea, ¿cómo cuadra aquí que Noé desciende de todo esto y Dios y se queda con ellos? ¿Se entiende, no? Por eso, para salvar eso. Ahora, bien, la historia del diluvio la conocen. Solamente vamos a marcar algunos acentos, si Dios me lo permite. Primero hay cosas que vamos a entrar, no solamente encuentra haya gracia, sino que además, y aquí vamos, anuncia, miren esto, en el 6, del 6.18 hasta el 9.6, escuchen, 6, lo acabamos, vamos a leer ahora. 6.18 hasta el 9.6 no va a aparecer la palabra alianza, pero sí la palabra alianza la vamos a encontrar acá en el, ¿digo bien? 6.18, ¿qué dice? El 18 dice, Mas estableceré mi pacto contigo. Bien. O sea que Dios adelanta que va a hacer un pacto contigo. ¿Y qué sigue? A ver, léeme porque está hermoso. Y entrarás en el arca tú, tus hijos. Escucha, te digo cómo son esto. Mire, lo digo, dice, voy a hacer un pacto contigo. Y también van a entrar tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Cuando lo estás leyendo, primero decís, pero ¿a dónde van a entrar? Si lees para adelante una palabra, es al arca. Si lees para atrás, es en el pacto. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo sacó las comas para que uno que lo esté leyendo así lo pueda ver en las dos maneras. Entonces, entrarás tú en alianza conmigo y en el arca, que va a ser el instrumento a partir del cual yo voy a guardarme este remanentito. Bueno, hasta acá va bien, ¿no? Diluvio, toda esa historia la pueden leer en casa. Es preciosa, por supuesto. Ahí saben que los grandes protagonistas son los animales. Y acá ya tenemos algo más raro. Porque ya tenemos acá, cuando entran al arca, un concepto que surge de la conciencia y que va a trazar todo lo que va a ser después en otra dispensación, trazado como una ley ceremonial. Esto no se lo inventa el hombre. Así como la conciencia afecta la consideración de los hombres, que hay buenos y que hay malos, de hecho no es íntegro y justo, también van a haber algunos animales que van a ser limpios y otros sucios. Quiero decir, algunos puros y algunos impuros. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Pero de los más puros van a entrar 7 pares. De los impuros van a entrar 2. Van a ganar. Ahora, aclaro esto porque van a encontrar todo el tiempo en el 6, en el 7 y en el 8 la palabra animales puros, animales impuros, tanto de cuáles, tanto de tal. Y van a preguntarse, ¿por qué? ¿Qué Dios bastante puntilloso es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es una preselección de lo que va a hacer después. Porque nosotros sabemos que si está Génesis es porque está Levítico después y Número de Deuteronomio, ¿sí? Y porque después a Moisés se va a revelar y sobre todo tiene que preparar alguno para hacer de todos esos, de todos, Noé, cuando salga una acción. Ahí me quedó cuando leía no entendía si era, porque dice muchas cosas sobre eso, si son los puros eran los silvestres y los domesticados los impuros o los carnívoros. Yo no leí esa precisión, perdón. Es por eso, no. Porque leí tratando de entender. Yo no sé, Dani, pero yo no. No se sabe. No, lo que sí tenemos que hablar es que esta nueva dispensación que viene ya se va a permitir cambiar la dieta. Pero es interesante esto, que les dice que entres con tu mujer, tus hijos, y entonces les dijo que, para que no sean solo animales, les dijo que también agarren cosas para comer. Y las cosas para comer en tiempo de Noé, ¿cuáles eran? ¿Animales o vegetales? Vegetales. O sea que en el arca entraron también vegetales. Por eso también, fíjense el texto, el Señor piensa en todo. Por eso había allí también semillas puestas en el arca. ¿Sí? Ahora, vegetales tenemos muchos, pero impuros no tenemos. Claro, la tierra maldita y el vegetal puro. Bueno, cosas de Dios. Ahora, más allá de Noé, los hijos, las mujeres tenemos animales puros, tenemos animales impuros.
tenemos la comida que meten adentro y bueno, directamente se inicia. El Señor abre las compuertas y dice, bueno, ya. Cierra la puerta. Cierra. Dice, y le cerró la puerta. Escuchen, Adán le cosió un taparrabos. A Noé le cierra la puerta. Ese es el Señor nuestro. O sea, le cerró la puerta. ¿Entraron todos? ¿Están todos ya? Bueno, yo cierro. Si el esclavo cierra la puerta, ¿qué hace ahí haciendo eso? No se lo pude prohibir cuando lo leía, pero lo dijo. Bueno, vamos a empezar a partir del 8:20, sobre todo. Del 8:20, más allá de lo que veamos, sepamos que entre el 8:20 y el 9:17 vamos a tener el establecimiento de todo el pacto y todas las condiciones. ¿Está bien? A ver, ¿quién puede leer? Entonces edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto sobre el altar. Bien, vamos a aclarar entonces estas tres cosas. Tres cosas hizo. Construyó, edificó. Noé, un altar. 1. 2. Tomó de todo animal y de toda ave. ¿Lo tienen ahí? Sí. ¿De cualquiera lo tomó? No, limpio. Está bien, porque tenemos que hacer ahora las cosas bien, escuchen bien. Zafamos de esta, mirá, que gratitud vamos a mostrar. Y después lo tercero. Bueno, perdonen, pero acá se repite el verbo, es holocausteó, holocausto. O sea, es como de holocausto, o sea, hizo un holocausto con holocausto. O sea, hizo el holocausto. Ahora, Pablo, pará un poco, ¿qué dice el holocausto? ¿Saben lo que es el holocausto? Aunque la palabra es griega, holos y caustos, ¿saben lo que es la soda cáustica? Sirve pero en principio, ¿no? ¿Qué decía? Claro, porque es sumamente abrasivo, es un material sumamente abrasivo, que se comporta como un purificador, un quemante, quema. Ahora, cuando algo está caustos en griego, que es una forma de quemarse, pero holos, que es completo, cuando algo está quemado totalmente, se le dice holocausto. No es un sacrificio cualquiera. Cuando un animal íntegramente se lo quemaba al Señor, se llamaba holocausto. Pero en hebreo no tenemos la palabra holocaustos, pero es mucho más extraordinaria la que encontramos. Porque en hebreo es un oloj. Sí, viene olor de allí. Pero es oloj. Viene de la preposición al, que significa arriba. Oloj es aquello que sube hacia arriba. Y la primera vez que sube hacia arriba de parte de la humanidad algo que Dios estaba ahí un ratito pasando el día y se echó una siesta, y entonces dice, ¿qué es esto? Está bueno, ¿quién es? Dice, mira, sí. Qué rico. No, era Noé. Vamos a ver el 21, ¿qué dice? Y olió olor. ¿Y qué dice? El 21, vamos, alguno. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Ves? ¿Pero por qué no volveré a más? No volveré a más. Pero también esto, leámoslo porque va a ser importante en lo que sigue. Hay una forma en la que me puede agradar un olor. Pero yo tengo que declarar acá una palabra que es importante. El olor no es agradable. Sí, eso es lo que produce. El olor es aplacador. Y entonces Dios, que venía dolido, que venía, enojado por todo, siente un olor que lo hace, que lo desarma. Un olor que no solamente le es agradable, un olor que aplaca definitivamente su enojo. Estaba enojado con su criatura, pero cuando ve este sacrificio, es más, Dios le puso la idea del holocausto a Noé para que sepa que en adelante lo va a aceptar para ser aplacado.
Por eso acá de alguna manera iniciamos en este pacto no solamente el hombre manejando por sí mismo, sino el hombre haciendo al menos algo bueno para relacionarse con Dios y aplacar a su vez la ira que debía Dios descargar sobre el hombre. Pero vos me vas a decir, pero pará, la acaba de destruir todo el mundo. No, sobre todo hombre. Nadie merece. Pero pará, Noé no era justo, había hallado gracia, sí, pero es hombre. O sea, el hombre está, no dice el hombre menos Noé, dice el hombre desde que nace. Solamente piensa en el mal. Y entonces dijo, no haré. Escuchen, y aquí empezamos, podemos de alguna manera empezar con esta dispensación. En principio, no destrucción. Este es el pacto, el primer compromiso. Pero ven que Dios lo toma con él mismo. No es que Noé hace el holocausto, lo coimea y entonces Dios ahí dice, bueno, che, está portando bien ahora, le vamos a hacer un pacto a él y a su familia. No, dice, no lo voy a volver a hacer. O sea, todavía hay posibilidad. Este hombre que es justo y bueno, yo le tengo fe. Le voy a poner una fichita por ahí. ¿Quién sabe con esto de los holocaustos? Si se porta bien. Aparte, Dios, ¿se acuerdan que le había dicho a Adán que lo había puesto para cuidar la tierra y que lo labrase? Bueno, inmediatamente al toque ahí ve que Noé agarra una pala y se pone a laburar. ¿Saben lo primero que hace? Levanta una viña. ¿Saben lo que hace? Vino. Un buen malverse. Vino. Todo no se puede. Era un tempranillo. Porque el diluvio acababa de arrasar toda la tierra. Pero vamos. Mucho tiempo sin tomarlo. Está bien. Pero se dan cuenta, ¿no? O sea, es esto. O sea, como si yo fuese, digamos, Juan Marcos diría, y es así la vida. El proceso es 3 pasos para adelante, 1 para atrás. Pero en este caso la verdad es que parece una cosa de 1 para adelante y 2 para atrás, 1 para adelante medio y 2, 3. Dios le va ganando siempre. Fíjense la pulseada que va siempre ganándole a Dios. Ahora, no sé si Dani quiere acotar algo de esto o yo puedo seguir adelante. Quiero ir nada más a lo que es el objeto del pacto. Bueno, nosotros vamos a repasar las cosas. Adán fue expulsado, ¿se acuerdan? En el caso de Set, Noé y Sem, del cual va a venir toda esta descendencia, va a quedar en otra situación. Caín queda como un vagabundo, los Nefilín son todos ahogados finalmente, y después del diluvio tenemos a Noé y esta línea de Sem, Cam, Jafet, y acá sí. Acá se va, uno dice, acá viene la buena, acá viene la complicación otra vez. Si Dios pacta y da gracia, vamos, que está el hombre. Se viene arriba, el hombre se viene arriba tan rápido, pero no por el holocausto, no, se viene arriba, se agranda y empieza independientemente. Por eso este es el tiempo que se llama del gobierno humano, porque Dios le da, a ver, es importante aclarar esto, aquellos 2 verbos que se mencionan en Génesis 1:26 ya no aparecen más aplicados al hombre. O sea, ya el hombre no puede, Dios sabe que no le puede pedir al hombre ni que domine ni que someta. No puede. Fue sometido y fue dominado por una serpiente. O sea, que en realidad lo que le va a decir a Noé, mira, yo te entrego esto y te doy esto para hacer esto. O sea, le va a dar, organízate, trata de hacer la cosa lo mejor posible y le confiere, si lo que le vuelve a conferir es la orden de multiplicarse, de poblar la tierra y de ser fecundo. Es decir, continúo, diría, si fuese Dios, digo, voy a continuar con mi plan primigenio, ya sé lo que no te puedo pedir. Incluso a Noé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a dejarlo caminar un poquito a ver qué hace. Seguramente, en adelante va a portarse bien, se va a dar cuenta que lo perdoné, y él y sus hijos y todos van a andar bárbaros, se van a organizar seguramente. Todo lo que construyan a partir de ahora va a ser para darme gloria. Mirá este holocausto que llegó a mí hasta arriba. No. El hombre dijo, no. Yo quiero llegar hasta arriba, yo otra vez. Otra vez. Es como si yo, no sé, parece como un eco vino de algún lado. No sé, parece que se desató de pronto la serpiente esa que estaba, viste, bien abajito, pero no sé, porque de pronto estaba el hombre empezando a crecer, prosperar. El hombre ya había empezado a crear herramientas, instrumentos, a hacer ladrillos, empezaron las construcciones, todo. Y sin embargo, uno de los hijos de Noé
llamado Cam, tiene a un hijo que se llama Cus, que tiene un hijo que se llama Nimrod. Nimrod se da cuenta que el hombre que llegó fue bastante lejos. Dios no era tan necesario. Llegó por su sola fuerza. Cualquier parecido con algún otro babilónico allí de Daniel 4 es coincidencia, yo no voy a decir, pero habrá dicho Nimrod, habrá dicho, vamos, podemos. Yo me imagino que habrá una reunión, muchachos, podemos ser como dioses. Bueno, no, por ahí no, pero sí podemos llegar hasta el cielo. O sea, podemos destronar a ese Señor que nos quiere seguir diciendo cómo tenemos que manejarnos. Aprovechemos que hablamos todos los idiomas, nos entendemos, nos guiñamos el ojo y vamos para adelante, hagamos una torre. Llegamos a los hombres. No. Pero claro, estaba el Señor así, mirando. No estaba mirando, esto es lo más lindo. Dios no está esperando para que la criatura se equivoque y se caiga. No, está esperando ver cómo la va a levantar. Porque el hombre construyó una torre y Dios sabía que no iba a llegar nunca al cielo y que nunca iba a ser como él, pero sí sabía que si Dios no le confundía las lenguas, primero no iba a seguir corriendo la historia y segundo se iba a autodestruir de vuelta. Pero él sí había prometido que no volvería a destruir al hombre. Entonces, gobierno humano se llama, sí, pero sepamos que el gobierno humano siempre lo entendemos en los términos de aquel que le da el poder. Esto llega hasta Pablo en Romanos 13, ¿eh? Por eso debemos respetar a las autoridades, porque también las pone Dios. A todas. Sí, dije, también. Entonces, Nimrod, interesante la palabra Nimrod, porque la verdad Nimrod viene de Nimrod. Es el descendiente de Marduk. Marduk es el dios de los babilónicos. Y Nimrod es el rey de Babilonia, el primero. El que quiso construir todo el orden mundial, dijo yo voy a gobernar y yo voy. Por eso digo, ven, se trata del gobierno del hombre, sí, pero de un gobierno conforme a los límites que Dios le va imponiendo. ¿Se dan cuenta, no? Desde el principio las cosas están muy bien manejadas. A Dios no se le escapa nada de las manos. Pero no va a ser el importante aquí Cam, tampoco Jafet, aunque hay gente importante. Yo me quiero quedar solamente, y aquí quiero dejarle para la próxima semana, solamente esto. El descendiente, el hijo de Sem. Es decir, el nieto de Noé se llamó, lo voy a decir en hebreo, porque soy así muy... me quiero llamar la atención. Nadie escuchó nada, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Cómo supo? ¿Y por qué lo dijiste? No lo dije. Sí. No, porque te voy a decir otro nombre ahora. Vas a ver. Te voy a decir el hijo de... ¿Cómo se va a llamar? Se llama igual. Diferente el otro. No, igual. A ver. El hebreo, lo bueno es que el hebreo tiene vocales, es semivocales. Y esto marca la diferencia entre lo que es y dos consonantes silentes. De una viene Heber, que es transliterado el hebreo. El 14:13 se dice que Abraham, el hebreo. Son las mismas consonantes. Pero Abraham será otra historia. Hasta ahora vamos a quedar aquí nada más. Solamente marquemos esto para que quede claro con quién va a pactar Dios. Porque en esto sí he encontrado diferentes cosas. Pero lo bueno es que el Señor dejó 7. Un pacto lo pude dividir en 7. Vamos al 6:9. Perdón, no, al 9. El 6:18 ya lo dijimos, que es, este pacto va a ser contigo. Y con pero contigo, enfatizado contigo. Ahora vamos al 9:9. Aquí
yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Bien, entonces, la primera vez contigo, 6:18. La segunda vez, 9:9, con ustedes y su descendencia, después de ustedes. La palabra puse simiente ahí porque es la misma que en el 3:15 le aplastará la cabeza. Ahora, vamos al 9:11. ¿Con quién es el pacto? Con ustedes y no exterminarán. Con ustedes. Entonces, la tercera vez que aparece la palabra pacto 7 veces, hermanos. Lo repito de vuelta. Vamos a ver las 7. La primera, ya la dijimos en el 6:18, va a ser contigo. La segunda, 9:9, con ustedes y su descendencia después de ustedes. La tercera, 9:11, con ustedes. La cuarta y la quinta está en el versículo 12 y 15. La abrevio. Entre yo, ustedes y entre todo viviente existente, o entre todo ser viviente. Todo viviente existente. Es muy abarcativo el término. En el 9:13, entre yo, escuchen, es importante, el 9:13 que dice, entre yo y quién. La tierra. Y la tierra. No queda fuera la tierra. Uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver la tierra? No, esto es un pacto, esto no es metáfora, hermanos. No estamos hablando de espiritualización, ¿eh? Dios hace pacto con la tierra. Y cuando el Señor dice que va a volver a la tierra, no está hablando de la tierra. Cuando Él dice que va a renovar, que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, no está hablando en metáfora. No es que vamos a hacer almitas dando vuelta por una pradera informe que parezca terrenal. Al menos la palabra nos da a entender eso. En el 9:16 tiene otra novedad, otro matiz. Dice, y es muy lindo porque acá aparece la palabra Elohim, que es, en el principio creó Dios y utiliza la misma palabra, ¿no? Como si el que está pactando es el mismo creador. Claro que sí, lo es, pero acá lo enfatiza. Entre todo viviente existente, y agrega algo más raro. Y toda carne. O sea, y todo aquello que perezca. En el hebreo la carne es sinónimo de aquello que es perecedero, de lo que tiene vida. O sea, y todo lo que sea vida. O sea, que incluye, yo sé que va a sonar raro, pero también incluye aquí las plantas. O sea, la carnosidad de muchos vegetales. ¿La planta también? Sí, porque lo otro está dicho en todo viviente existente. No me acuerdo cómo dice ahí, todo ser vivo dice. Y por último, en el 9:17, ahí ya directamente explota el texto con un absoluto. Vamos, va a ser entre yo y toda carne. Todo lo que tenga vida, con eso voy a pactar. ¿Se dan cuenta que no es una cuestión nada más con una persona? No es una cuestión de que, o sea, así como Dios ha por las aguas purificado todo, de la misma manera ahora pone todo. Y todo se lo da al hombre. En el 9:1 dice, fructifiquen, multipliquen, llenen. Pero hay un temita. A partir de ahora hay una cláusula, pero sobre todo una realidad. Forma parte del gobierno. Por eso ahora quizá uno entienda más cuando dice Pablo, mírale, si está el gobernante, ahí lleva él. Ahí lleva su arma. ¿Para qué? Para que le temas. ¿Qué? Sí. ¿Y dónde está eso? Acá. A partir de ahora lo que va a poder hacer, versículo 9:2, ¿quién puede? 9:2. Sí. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Bien, allí, escuchad. Temor, estarán bajo temor y quebranto. Yo, perdón, pero me quedo con eso de dominarlo y gobernarlo. Pero ya se dan cuenta que la onda ya no vuelve a ser la misma. O sea, todos los animales van a estar ahora bajo tu dominio. Se habilita la posibilidad no solamente de comer vegetales, porque además el olor, le cayó bien al Señor. Y no hay holocausto si no se mata un animal. Por eso después están todas las reglas del libro de Levítico, Números y Deuteronomio, para decir que se hace con las distintas partes, porque todo entra del marco de la religión de Israel. Pero, más allá de que comerán de todo, no comerán de todo. 9:5, 9:5, 9:6. Ciertamente te diré cuenta de vuestra sangre, la sangre de vuestras vidas.
De mano de todo animal pediré cuenta de ella y de mano de todo hombre. De mano de cada hermano de hombre pediré cuenta de la vida del hombre. El que derrame la sangre del hombre, por el hombre será derramada su sangre, porque a la imagen de Dios hizo Jehová con el hombre. Escuchen, hermanos, lo dije la otra vez, el hombre en el diluvio, aún esto, no pierde la imagen de Dios. Si van a Génesis 1, 26, 27, Dios le impone la tzalaj, la imagen. Van luego, lo acabamos de leer, Génesis 5, 2 y 3, de vuelta aparece la imagen y semejanza con Dios. Y acá en el 9, 6 aparece de vuelta la imagen. La imagen no la puede desdibujar, al menos tiene que esperar hasta que la imagen vuelva a recobrar toda su belleza, pero no con un hombre, sino con aquel que Colosenses 1:15 es la imagen visible del invisible Dios. Pero en principio se pone este límite. La sangre no. ¿La sangre? No. Uno dirá, pero ¿por qué? ¿Qué pasa acá con el Señor? Varias cosas, pero en principio la sangre es sinónimo de vida. O sea, cuando alguien no tiene más sangre, no está vivo. ¿No te corre sangre por las venas a vos? No. No tiene ninguna más interpretación que esta. Sé que, digamos, este era el sentir de todos los pueblos mesopotámicos. En la sangre iba la vida. Por eso había después todo un ritual cuando se sacrificaba un animal para ver qué hacer con la sangre. Había que derramarla a la tierra como si fuera agua. Había no que se podía hacer de cualquier manera. No, simplemente se mataba un animal y se... No. Ahora, lo importante es esto, es que se pone un límite. Y este va a ser la nueva ley, por eso el gobierno humano. ¿Sobre qué se va a fundar? Sobre el respeto a la vida. A partir de ahora, Dios le pone al hombre esta responsabilidad. Ya vio lo que hizo Caín. No mató a Caín. Escuchen esto, no mató a Caín por lo que hizo. Es más, le hizo una marca para protegerlo de que otro lo mate. Porque todavía no había terminado el plan. ¿Entienden? O sea, sigue el plan. Sin embargo, a partir de ahora, le da al hombre la facultad de ordenarse y determinar cuál es el orden que debe regir en una sociedad para que el hombre no acabe con el hombre. Ahora sí, si leen un poquito, Dios no le prohíbe en realidad a Abel que mate, a Caín que mate a Abel. No está la prohibición explícita. Pero acá sí, a partir de ahora no se mata más a nadie. Bueno, en adelante toda esta dispensación va a ser, a partir de aquí, en estos versículos, la dispensación del gobierno humano. Y el pacto va a ser, se va a llamar noético, o como yo le llamo, noéico, ¿sí? Porque va a ser hecho a partir de Noé, con él, con toda su familia y su descendencia. No sé si hay alguna cosa, solamente vamos a leer la señal del arco y con esto terminamos, así inspiramos a Dani para que haga un cierre. Lo estaba esperando, estaba estirando a propósito para que viviera Dani. Vamos con el versículo, solamente con el 9:17, porque Dios no es que hace un pacto y te dice, bueno, mira, voy a hacer un pacto y esto te lo escribo en un papel, y voy a decir, ¿qué hago con ese papel? Lo pongo en una vitrina, lo pongo en formol, no. Te voy a hacer un pacto y además te voy a dejar una te voy a dejar una señal del pacto. Pero escuchen, para que yo haga este pacto, guarda. No piensen, o sea, ya saben, ya les di el gobierno humano. Sangre, color rojo, no. Yo quiero que tengan una vida multicolor, ¿de acuerdo? O sea, a partir de ahora, quiero que, no dice el texto, y Dios puso una señal en el cielo. No, dice, y Dios levantó una señal. Se la puso arriba. Puse arriba la señal. ¿Para qué? Para que el hombre la vea. Pero también cuando levante la mirada, que vea al que puso la señal. Y no se olvide nunca más. Por eso no volveré a destruir la tierra hasta que el arcoíris no esté más. El arcoíris estará para siempre allí como un signo. Uno no sabe qué significa. Bueno, sí. Por eso alguien será levantado de la tierra también un día, ¿no? De la tumba. Si no hay una pregunta, permito que dejo a Dani que me haga alguna acotación sobre esto. No, eso y termine. Alguien va a ser levantado de la tumba y todo esto tiene mucho significado. Eso es. También mientras haya arcoíris, Dios va a demandar razones por las cuales el hombre mata al hombre. Y no estamos hablando solamente de derramamiento de sangre. Habrá que esperar
Éxodo 21, 22 y 23 para darse cuenta que el que odia a su hermano, el que le guarda rencor, es un asesino. Y el arco iris es una señal de gracia que está en lo alto, ¿no? Y la multiforme gracia de Dios, Olequino, muchos colores, la gracia de Dios tiene muchos colores y está levantada a través de Jesús. Okay.